Era un día especialmente radiante en Madrid. El sol de la tarde bañaba las calles empedradas de la ciudad, derramando sombras alargadas y doradas que parecían danzar entre las personas. Decidí aprovechar el clima y me dirigí a mi café favorito en la plaza, un lugar acogedor que conocía desde mi juventud, donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el bullicio de la vida madrileña. Al llegar, me acomodé en una mesa al aire libre, pidiendo un café con leche y observando la diversidad de la vida que se desplegaba ante mí. Fue entonces cuando, a través del murmullo de las conversaciones y el pasar de la gente, escuché una voz familiar que me llamaba. Mac. ¿No me digas que no me reconoces? Era Tomás, un amigo de la infancia, con quien compartí innumerables aventuras en estos mismos barrios, aunque hacía años que no nos veíamos. Tomás. Por supuesto que te reconozco, ¿cómo podría olvidar a mi compañero de travesuras?, respondí con una sonrisa, levantándome para darle un abrazo. ¿Qué te trae por aquí? Hace una eternidad que no te veo. Tomás se sentó frente a mí y con una sonrisa nostálgica dijo, pues, la vida, Mac. ¿Sabes cómo es? Trabajo, familia. Hablando de familia, ¿recuerdas a Ana? Finalmente nos casamos hace unos años. ¿En serio? Eso es fantástico. Ana siempre fue increíble. Debe ser una mujer extraordinaria para haberte domado, bromeé, recordando cómo Tomás siempre había sido el más salvaje de nuestro grupo. Tomás rió, un sonido lleno de calidez y algo de melancolía. Sí, es la luz de mi vida. De hecho, estaba pensando. ¿Te gustaría venir a cenar este sábado? Ana estaría encantada de verte, y tengo que admitir que me gustaría recuperar el tiempo perdido. Me encantaría, Tomás. Será como los viejos tiempos, dije, sintiendo una oleada de anticipación y alegría ante la perspectiva de reconectar con viejos amigos. Así, entre sorbos de café y recuerdos compartidos, la tarde se deslizó hacia la noche. Hablamos de todo y de nada, de los días que fueron y de los que están por venir. Antes de despedirnos, Tomás anotó su dirección en un trozo de papel y me lo entregó con una sonrisa. Espero verte el sábado, Mac. Ana y yo te esperamos con los brazos abiertos. Y prepárate, porque ella cocina como los ángeles. Ahí estaré, amigo. No me lo perdería por nada del mundo, aseguré, guardando la dirección en mi bolsillo. Nos despedimos con un fuerte abrazo, y mientras Tomás se alejaba, me quedé contemplando el papel en mi mano, emocionado por la cena pero ajeno a cómo este simple encuentro desencadenaría una cadena de eventos que cambiaría nuestras vidas para siempre. La calidez del sol se había mezclado con una brisa fresca de la tarde, marcando el final de un día perfecto y el inicio de una nueva historia. La dirección que Tomás me había dado correspondía a un encantador apartamento en una de las zonas más pintorescas de Madrid. Era una de esas calles que parecen detenidas en el tiempo, con fachadas coloridas y balcones adornados con plantas. Al llegar, una mezcla de nerviosismo y emoción me embargó. Hacía años que no veía a Ana, y aunque siempre habíamos tenido una relación amistosa, no sabía qué esperar de esta velada. Toqué el timbre y casi de inmediato, la puerta se abrió. Ana apareció, tan radiante como la recordaba. Mac. ¡Qué alegría verte!, exclamó, acogiéndome con un abrazo cálido. Su sonrisa era contagiosa y, en ese momento, cualquier nerviosismo que hubiera sentido se disipó. Es un placer verte, Ana. Has hecho de este lugar un hogar hermoso, dije, impresionado por el acogedor interior del apartamento, donde cada detalle parecía contar una historia. Gracias, Mac. Ven, Tomás está en la cocina dando los últimos toques a la cena. Le encantará saber que ya llegaste, me guió Ana hacia el corazón de su hogar, donde los aromas de la cocina prometían una noche memorable. Al entrar a la cocina, vi a Tomás frente al fogón, concentrado en su labor culinaria. Vaya. Si no es el trotamundos. ¿Cómo estás, Mac?, dijo Tomás, volteándose para saludarme con una sonrisa. Muy bien, gracias a ti.
Esto huele increíble, Tomás. No tenía idea de que fueras un chef tan talentoso, comenté, sorprendido por la variedad de platos que se estaban preparando. Espera a probarlo antes de elogiarlo, bromeó Tomás. Pero gracias, he estado practicando. La cena comenzó con una atmósfera cálida y familiar. Ana había preparado una mesa impecable y cada plato era una obra de arte. Espero que tengas hambre, Mac. No aceptamos invitados que no repitan plato, dijo Ana con una risa, mientras servía una entrada que parecía demasiado bonita para comer. Entre risas y recuerdos, la cena se desarrolló en un ambiente de camaradería. Tienes que contarnos sobre tus viajes, Mac. Tomás mencionó que estuviste en Asia el año pasado, pidió Ana, genuinamente interesada. Asia fue increíble, una experiencia que cambia la vida. Pero nada se compara con volver a casa y compartir momentos como este con amigos, respondí, apreciando la calidez de su hospitalidad. A medida que la velada avanzaba, las conversaciones fluían de temas ligeros a otros más profundos. Fue entonces cuando Tomás, en un momento de silencio, levantó su copa. Quiero brindar por Mac, por los viejos amigos y los nuevos comienzos. Que siempre podamos encontrarnos y compartir como hoy. Por los viejos amigos y los nuevos comienzos, repetimos, uniéndonos al brindis. Sin embargo, a pesar de la alegría evidente, no pude evitar notar cierta tensión entre Tomás y Ana. Miradas que se cruzaban cargadas de palabras no dichas, sonrisas que no llegaban a los ojos. Era evidente que, detrás de la fachada de esta noche perfecta, se ocultaban secretos y quizás, descontento. La cena terminó tarde, con promesas de no dejar pasar tanto tiempo antes del próximo encuentro. Al despedirme, sentí una mezcla de gratitud por la noche compartida y una curiosidad inquietante por lo que no se había dicho. Mientras caminaba de regreso a mi casa, las estrellas brillaban sobre Madrid, y me pregunté qué historias, qué verdades se ocultaban detrás de las puertas cerradas de las casas que me rodeaban, especialmente en la de Tomás y Ana. La noche había sido perfecta en apariencia, pero algo me decía que no todo era como parecía. Unas semanas después de la inolvidable cena en casa de Tomás y Ana, la vida en Madrid seguía su curso bajo un cielo que alternaba entre la claridad del sol y la promesa de lluvias primaverales. Mis días transcurrían entre el trabajo y los paseos por la ciudad, intentando capturar con mi cámara la esencia de sus calles y su gente. Sin embargo, una llamada inesperada una tarde alteró la rutina de mi vida. Era Tomás y su voz sonaba quebrada, distante, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Mac, necesito hablar contigo. ¿Podemos encontrarnos? Su tono era serio, urgente, una sombra de la alegría con la que había brindado aquella noche en su casa. Claro, Tomás. ¿Te parece bien si nos vemos en el café de siempre en una hora?, respondí, sintiendo una corriente de preocupación por el cambio en su voz. Perfecto, allí estaré. Gracias, Mac, y colgó, dejándome con un sinfín de preguntas sin respuesta. Al llegar al café, encontré a Tomás sentado solo en una mesa al fondo, mirando fijamente una taza de café que parecía haber olvidado beber. Su aspecto era el de alguien que no había dormido bien en días, ojos rojos y un aire de desolación que lo envolvía. Tomás, ¿qué sucede? Me tienes preocupado, dije mientras me sentaba frente a él. Tomás levantó la vista, intentando esbozar una sonrisa que más bien parecía una mueca de dolor. Es Ana, Mac. Ella me ha dejado. La noticia me golpeó como un rayo. ¿Dejado? Pero, ¿por qué? La última vez que los vi juntos, todo parecía estar bien, respondí, confundido y preocupado a la vez. Lo parecía, sí. Pero las apariencias engañan. He sido un idiota, Mac. Cometí errores que no tienen perdón, confesó Tomás, bajando la mirada. ¿Errores? Tomás, tienes que explicarme mejor. ¿Qué ha pasado exactamente?, insté, intentando comprender la gravedad de la situación. Tomás tomó un largo suspiro antes de hablar. Fui infiel,
Mac. Ana lo descubrió. Hubo más de una ocasión. Y cuando se enteró, no hubo vuelta atrás. Lo intentamos, o más bien, ella lo intentó, pero las heridas eran demasiado profundas. No hay justificación para lo que hice y ahora lo he perdido todo, reveló, su voz cargada de un remordimiento que parecía consumirlo desde dentro. La confesión de Tomás me dejó sin palabras. La imagen del matrimonio perfecto que había visto aquella noche se desvanecía, dejando al descubierto la complejidad y el dolor de una relación quebrada por la traición. Tomás, lo siento mucho. No sé qué decir. Hay algo que pueda hacer por ti, ofrecí, aunque sabía que las palabras de consuelo eran insuficientes ante la magnitud de su pérdida. No, Mac. Solo necesitaba hablar con alguien, desahogarme. Gracias por escuchar, dijo Tomás, forzando una sonrisa triste. Hablamos un poco más, recorriendo temas menos dolorosos, intentando encontrar algún consuelo en recuerdos más felices. Pero la sombra de la revelación de Tomás se cernía sobre nosotros, un recordatorio de que, detrás de las fachadas de normalidad, se esconden verdades dolorosas que pueden cambiar nuestras vidas para siempre. Al despedirnos, no pude evitar reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones humanas y cómo las decisiones que tomamos, impulsadas por momentos de debilidad o egoísmo, pueden tener consecuencias devastadoras no solo para nosotros sino para aquellos a quienes amamos. Caminé de vuelta a casa bajo un cielo que ahora me parecía más gris, pensando en Ana, en Tomás y en las inciertas sendas que ahora se abrían ante ellos. Las semanas transcurrieron desde mi última conversación con Tomás, dejando un pozo de reflexión sobre la naturaleza cambiante de las relaciones y la fragilidad del corazón humano. Sin embargo, la vida en Madrid continuaba a su ritmo incansable, y yo me encontraba sumergido en la cotidianidad de mis proyectos, cuando un mensaje inesperado irrumpió en mi tranquila tarde. Era de Ana. ¿Podemos hablar? Necesito tu ayuda con algo importante. La seriedad implícita en sus palabras me hizo presionar rápidamente las teclas para responder. Claro, ¿te parece bien si nos encontramos mañana? Al día siguiente, bajo un cielo que prometía lluvia pero retenía sus lágrimas, nos encontramos en un café discreto, lejos del bullicio de las zonas más transitadas de Madrid. Ana llegó puntual, con la misma gracia y belleza de siempre, pero sus ojos reflejaban una determinación que no había visto antes. Gracias por venir, Mac. Sé que esto es inusual, especialmente después de todo lo que ha pasado, empezó Ana, sin rodeos. Estoy aquí para lo que necesites, Ana. Dime, ¿en qué puedo ayudarte?, ofrecí, preocupado pero listo para prestar mi apoyo. Ana tomó un momento, como si midiera sus palabras, antes de revelar el motivo de nuestra reunión. Después de que Tomás y yo nos separamos, comencé a indagar un poco más sobre las cosas que él había estado haciendo y descubrí algo más que su infidelidad. Hay ciertas irregularidades en los negocios de su familia, cosas que, si salieran a la luz, podrían tener consecuencias muy serias. La gravedad de sus palabras me tomó por sorpresa. ¿Irregularidades? ¿Estás hablando de algo ilegal? No puedo estar segura hasta que no tenga más pruebas, pero todo indica que sí. Y aquí es donde entras tú, dijo Ana, mirándome directamente a los ojos. Yo. Ana, ¿qué esperas que haga?, pregunté, sintiendo cómo la intriga y la preocupación se entrelazaban en mi pecho. Quiero exponerlos, Mac. Pero hacerlo yo misma sería complicado, por razones obvias. Necesito a alguien en quien pueda confiar para que me ayude a distribuir la información una vez que la tenga toda reunida. Y pensé en ti, explicó Ana, su voz firme pero con un leve temblor que revelaba la tensión de su propuesta. La magnitud de lo que Ana estaba planeando me dejó sin palabras. Ana, esto es muy serio. Podrías meterte en un gran problema si no lo manejas bien. ¿Estás segura de que quieres hacerlo? Ana asintió, con una resolución que parecía inquebrantable. Estoy segura. No se trata solo de venganza, Mac. Se trata de justicia. Por mí,
por todas las personas que podrían estar siendo afectadas por sus acciones. No puedo quedarme de brazos cruzados sabiendo lo que sé. Su convicción era palpable y a pesar de los riesgos, su causa resonaba con un sentido de justicia que no podía ignorar. Está bien, Ana. Te ayudaré. Pero tenemos que ser muy cuidadosos con cómo procedemos. Gracias, Mac. Sabía que podía contar contigo, dijo Ana, un brillo de alivio pasando por sus ojos. Todavía estoy reuniendo la información necesaria. Te mantendré informado. Nos despedimos con un plan tentativo en mente y mientras me alejaba del café, las palabras de Ana resonaban en mi cabeza. La decisión de involucrarme en su plan no había sido fácil, pero había algo en su pedido de justicia que me impulsaba a apoyarla. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que estábamos a punto de abrir una caja de Pandora que podría cambiar nuestras vidas de maneras que apenas comenzábamos a comprender. Los días siguientes a mi encuentro con Ana se transformaron en una vorágine de emociones y preparativos. Ana trabajaba incansablemente, recopilando pruebas y documentando cada detalle que pudiera respaldar sus acusaciones. Por mi parte, me encontraba dividido entre la ansiedad por las posibles repercusiones de nuestras acciones y la determinación de apoyar a Ana en su búsqueda de justicia. Finalmente, recibí un mensaje de ella: tengo todo lo necesario. Necesitamos reunirnos. Esa tarde, bajo un cielo crepuscular que parecía presagiar la tormenta que estábamos a punto de desatar, nos encontramos en un parque tranquilo, lejos de oídos indiscretos. Ana me entregó un sobre grueso, lleno de documentos y unidades USB. Aquí está todo, Mac. Pruebas de malversación de fondos, evasión fiscal, incluso indicios de lavado de dinero. Es peor de lo que imaginábamos. Tomé el sobre, sintiendo su peso como una carga física y moral. ¿Y ahora qué? ¿Cómo planeas distribuir esto sin ponerte en peligro? Ana respiró hondo, su rostro reflejando la magnitud de lo que estaba por decir. Planeo filtrarlo a varios periodistas de investigación y a una agencia de noticias con la que he estado en contacto. Pero no puedo hacerlo desde mi conexión o dispositivos, sería demasiado fácil rastrearlo hasta mí. Entiendo, dije, asimilando el riesgo que Ana estaba dispuesta a correr. Y supongo que ahí es donde entro yo. Exactamente. Necesito que uses estos USB para enviar la información desde un café internet o cualquier lugar con una conexión anónima. Y tengo escritas las instrucciones para cada destinatario, explicó Ana, mostrando una vez más la meticulosidad de su plan. Asumiré este riesgo, Ana. Creo en lo que estás haciendo, afirmé, aunque la incertidumbre y el miedo a las consecuencias latían en cada palabra. La noche antes de la filtración, el aire estaba cargado de una tensión palpable. Seguí las instrucciones de Ana al pie de la letra, moviéndome por la ciudad y utilizando diferentes puntos de acceso para distribuir la información. Cada clic me hacía sentir como si estuviera cruzando un umbral del cual no había vuelta atrás. Y entonces, la espera. Las horas se estiraron en una agonía de incertidumbre hasta que finalmente la historia estalló. La noticia se esparció como un incendio, dominando titulares y siendo el tema principal en las redes sociales. Los detalles de las irregularidades financieras de la familia de Tomás, presentados de forma irrefutable, sacudieron a la sociedad madrileña y más allá. No puedo creer lo rápido que se ha esparcido todo, me dijo Ana en una llamada, su voz mezcla de alivio y asombro. Has hecho un trabajo increíble reuniendo todo esto, Ana. Era la verdad, y la verdad tiene una forma de salir a la luz, respondí, aunque el alivio que sentía era complicado por la preocupación sobre las reacciones que seguirían. En los días siguientes, la caída de la familia de Tomás fue espectacular y pública. Renuncias forzadas, investigaciones abiertas y el escarnio público se sucedieron uno tras otro. Y mientras veía desplegarse el drama, no podía dejar de preguntarme sobre Tomás, sobre cómo estaría enfrentando la implosión de su mundo. ¿Crees que Tomás sabía de todo esto?, pregunté a Ana en uno de nuestros encuentros posteriores a la revelación. No lo sé, Mac.
Parte de mi duda que él estuviera involucrado. Pero otra parte, su voz se apagó, dejando la pregunta sin respuesta. Habíamos iniciado una avalancha, movidos por la búsqueda de justicia de Ana, pero aún quedaban preguntas sin respuesta, heridas abiertas que quizás nunca cicatrizarían. La caída había sido inevitable, pero el camino hacia la redención, tanto para nosotros como para aquellos a quienes habíamos expuesto, estaba plagado de incertidumbres. Las semanas que siguieron a la caída de la familia de Tomás fueron un torbellino de emociones y acontecimientos. La sociedad madrileña se vio sacudida por las revelaciones y aunque Ana y yo habíamos mantenido nuestra participación en el anonimato, la carga del secreto pesaba sobre nuestros hombros. Una tarde nublada, recibí una llamada de Tomás. Su voz, una sombra de su antiguo vigor, vibraba con una mezcla de tristeza y resignación. «Mac, ¿podemos encontrarnos? Hay cosas de las que necesitamos hablar». Nos vimos en el mismo parque donde Ana me había entregado las pruebas semanas atrás. Tomás estaba sentado en una banca, mirando al vacío. Me acerqué con cautela, consciente de que las palabras que intercambiáramos podrían ser las últimas en nuestra amistad. «Tomás», comencé, buscando las palabras adecuadas. «Lo siento mucho por todo lo que ha pasado». Tomás levantó la vista, y por un momento, vi destellos del amigo que una vez conocí. «Gracias, Mac. Pero no tienes por qué disculparte. Al final, todo esto era necesario». «¿Sabías algo sobre las actividades de tu familia?», pregunté, necesitando entender su implicación. «No, al menos no en detalle. Sabía que mi padre tomaba atajos en los negocios, pero nunca imaginé la profundidad de sus acciones». «Y ahora, todo se ha derrumbado», admitió Tomás, su mirada perdida en algún punto distante. «Hay algo más que necesitas saber», dije, sintiendo que era el momento de revelar mi parte en la caída de su familia. Le conté sobre el plan de Ana, cómo me había involucrado y lo que habíamos hecho. Esperaba ira, reproches, pero Tomás simplemente asintió, como si en alguna parte de él ya conociera la verdad. «Ana siempre fue inteligente y valiente. No puedo decir que entiendo completamente sus motivos, pero tampoco puedo culparla». «Ni a ti», dijo Tomás, con una serenidad que me tomó por sorpresa. «¿Y qué harás ahora?», pregunté, consciente de que el camino hacia adelante sería difícil. «Reconstruir, supongo. O intentarlo. Hay mucho por hacer para enmendar los errores de mi familia. Y quizás, en el proceso, encontrar una forma de redimirme a mí mismo», reflexionó Tomás, con una determinación nueva en su voz. Nos despedimos con un abrazo, una promesa silenciosa de apoyo mutuo, sin importar lo incierto del futuro. Mientras me alejaba, no pude evitar mirar hacia atrás. Tomás permanecía sentado, una figura solitaria contra el paisaje otoñal del parque, pero había en él una resiliencia, un inicio de aceptación y cambio. Los meses pasaron, y la vida en Madrid retomó su ritmo habitual, aunque nada era realmente igual. Ana se había marchado de la ciudad, buscando un nuevo comienzo lejos del escándalo y de las sombras del pasado. Tomás trabajaba incansablemente para reparar el legado de su familia, enfrentando cada día como una oportunidad para hacer las cosas bien. Y yo, me encontraba a menudo reflexionando sobre los eventos que habían sacudido nuestras vidas. La búsqueda de justicia de Ana, la caída de la familia de Tomás y el papel que había desempeñado en todo ello, me habían enseñado sobre la complejidad de la ética, la amistad y el perdón. En el corazón de Madrid, la vida continuaba, indiferente a las historias de caída y redención que se habían desarrollado en sus calles. Pero para aquellos de nosotros involucrados, la ciudad siempre llevaría las cicatrices y las lecciones de esa tumultuosa época, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, hay siempre un camino hacia la luz.